para Buenos días, gracias a todos por su puntualidad. Daremos inicio a la conferencia en un minuto. Buenos días para todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Mi nombre pues es Steven Rodríguez, ingeniero de soporte, capacitación e implementación de Factory Sistemas Productivos. Y la conferencia que vamos a ver el día de hoy será la conferencia virtual de liquidaciones de nómina. Los temas que vamos a tratar hoy es la parametrización que se tiene que tener en cuenta para liquidar tanto las prestaciones y las liquidaciones de contrato y demás. Vamos a ver las liquidaciones individuales que nos genera el sistema y las liquidaciones colectivas. Se validará pues en el proceso de hoy la parametrización tanto de los conceptos como de los empleados y de los parámetros generales para un buen funcionamiento de estas liquidaciones. Asimismo veremos pues algunas de las liquidaciones individuales y las liquidaciones colectivas con su respectiva validación de los valores. Recuerden que en Factory pues tenemos un plan de referidos. Es muy sencillo, ustedes se pueden comunicar directamente con sistemas productivos si tienen de pronto algún cliente, algún conocido que de pronto esté interesado en adquirir alguno de nuestros módulos de nuestro programa. Se genera una cita con el gerente de cada empresa, se realiza la visita y pues si hay una compra efectiva a la persona que refirió el cliente, se le dará un incentivo representado en dinero o en servicios.
Recuerden que pueden renovar su contrato de actualización anual. Este contrato, pues, que les va a permitir estar y tener todos los beneficios de soporte y mantener el sistema en óptimas condiciones, teniendo en cuenta pues, los cambios de ley y demás actualizaciones que nosotros generamos en el sistema. Esto pues, les va a garantizar tener una oportunidad de un funcionamiento fluido y aprovechar al máximo todas nuestras características. Recuerden también que tenemos nuestro canal de WhatsApp. Es exclusivo para clientes donde ustedes van a poder recibir comunicados importantes, invitaciones a capacitaciones y conferencias como esta que estamos haciendo el día de hoy, recibir tips útiles y mucho más. Y también pues mantenerse al día con las últimas novedades y optimizar así nuestros servicios. Ahí tienen el QR, si quieren lo pueden escanear para que se puedan unir a nuestro canal. Recuerden también todo el portafolio de módulos y procesos que tenemos en el sistema, donde tenemos la parte de manufactura, comercial, financiera, de recursos humanos, de administración de almacenes WMS, gráficas en nuestro inteligencia de negocios, nuestros portales web y nuestra aplicación mobile que tenemos también en el sistema. Recuerden anotar sus preguntas en el chat o tenerlas ahí listas y al final de la sesión se dará un espacio para resolver estas dudas. Entonces, no siendo más, vamos a empezar. En el día de hoy, pues vamos a validar en el módulo de nómina qué liquidaciones nos ofrece el sistema para generar tanto algunas liquidaciones individuales como otras colectivas. Para esto, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que la normativa de nómina en Colombia a veces es muy ambigua o a veces es muy general o muy abierta. ¿Sí? Entonces hay procesos que no son tan fijos como tal y por eso en el sistema vamos a encontrar algunas parametrizaciones pues para que ya sea de acuerdo a la determinación de la empresa cómo se deba manejar esta información. Entonces lo primero que vamos a revisar el día de hoy son en la ruta de utilidades, parámetros del sistema, algunos parámetros que intervienen en las liquidaciones del sistema. Aquí pues tenemos unos porcentajes de intereses de cesantías, porcentaje de provisión de cesantías y de vacaciones. Estos porcentajes pues sí son los que están definidos en la normatividad y pues son los que el sistema utiliza para las liquidaciones que se generan. En los intereses de cesantías pues es el 1% mensual, o sea el 12% anual. En la provisión de las cesantías, pues como la norma lo indica, es el 8.33 y la provisión de vacaciones el 4.17. Adicional en el sistema también tenemos otros parámetros que nos van a guiar pues, para el proceso de generar estas liquidaciones. Por ejemplo, aquí en la hoja 2 encontramos este parámetro que nos indica o nos pregunta si queremos restar las licencias no remuneradas. Recuerden que en el sistema podemos crear licencias no remuneradas, permisos, ausentismos. Entonces aquí lo que el sistema nos indica es si esas licencias queremos que reste los días en la liquidación de vacaciones dentro de una liquidación de contrato. Entonces, que cuando yo genero una liquidación de contrato, que el sistema pues tenga en cuenta estos días y se los reste a los días laborados únicamente para las vacaciones. Como les decía, pues está un parámetro porque hay algunas empresas que dicen que sí debería ser así, hay otras que dicen que no. Y pues como no hay una norma como tal que nos dé la claridad de cómo debería ser, pues por eso está el parámetro para que ya sea cada empresa la que defina si lo quiere manejar o no lo quiere manejar. Luego en la hoja 3 encontramos algunos otros parámetros. Por ejemplo, tenemos este parámetro de liquidación de vacaciones en función de 30 días el mes. Entonces hay algunas empresas que toman los meses completos como si fueran pues 365 días al año o hay otras empresas que lo toman en función a que cada mes es a 30 días. También tenemos aquí para la liquidación de vacaciones, que es el concepto 22, en las liquidaciones de contrato, el sistema tiene la forma de calcular los días que va a pagar de vacaciones de dos formas. Una es sobre 720 días, ¿sí? Que hace el sistema, toma los días que trabajó la persona,
los divide entre 720 y pues ya ahí nos da el cálculo de, pues, del valor que hay que pagar. Si no lo hace en base a 720 días, entonces lo que hace es calcularlos en días hábiles. Calcula cuántos días hábiles se le debe a la persona, calcula el valor del salario de un día y lo multiplica por esos días hábiles y pues ahí da el valor. Puede que las dos fórmulas sean muy parecidas, pero cuando hay empleados que llevan mucho tiempo en la compañía, con la fórmula de los días hábiles puede que le dé un poquito menos a como si se hace por 720. No es mucha la diferencia, pero pues ustedes saben que a veces en nómina pues es mejor pagarle un poquito más al empleado y no que de pronto después vaya a generar alguna reclamación de alguna entidad. Entonces, pues ahí también están las dos opciones. Si la dejo que no, lo trabajará en días hábiles, tomando el valor de un día de salario y lo multiplica por los días hábiles, o si lo hago entre 720, tomará los días trabajados, lo dividirá entre 720 y lo multiplicará por el salario. También para las liquidaciones de vacaciones tenemos un parámetro de no tomar el día 31 si es un día hábil. Recuerden que acá en el sistema podemos configurar el calendario para indicar cuáles son los días hábiles y no hábiles. Entonces dicen que cuando el día 31 es hábil, sí se toma en cuenta como un número de día hábil para descontárselo de su libro de vacaciones, pero no se paga ya pues que la nómina se maneja en base a meses de 30. Hay otras empresas que dicen sí, aunque ese día sea 31, si es un día hábil, al igual se paga. Entonces aquí pues está la opción. Si le colocan que sí, pues él hará el no pago del día 31 para que lo tengan en cuenta. Y también tenemos la opción de restar licencias no remuneradas en liquidación de vacaciones. Puede ser muy parecido a este parámetro. La única diferencia es que este toma las vacaciones dentro de una liquidación de contrato y este ya es directamente sobre una liquidación de vacaciones normal, ya sea individual o colectivas. Al igual, recuerden que si tienen alguna duda sobre alguno de los parámetros, está el manual de usuario que pueden abrir directamente desde el módulo con el icono de ayuda o el signo de interrogación ayuda, o también se pueden comunicar con el área del call center para que pues, sean resueltas las dudas. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta en nuestra parametrización, porque pues de eso depende, el va a liquidar de una forma o de otra forma diferente. Luego que hay que tener en cuenta la parametrización de los conceptos. Entonces, para esto vamos a ingresar a la opción de tablas conceptos. Aquí aparecen todos los conceptos que manejamos en la nómina, tanto de vengados como deducidos. ¿Y cuál es la idea? Que ustedes revisen cada uno de ellos y hagan su respectiva parametrización. Por ejemplo, vamos a tomar el de comisiones, vamos a darle modificar. Y acá en la parte derecha tenemos los check para chulear este concepto que estamos manejando, comisiones, para qué hace base. Entonces aquí uno va a colocar si el concepto hace base, por ejemplo, digo, es que las comisiones son base para el cálculo de la prima. Entonces, por eso está marcado aquí la opción de prima legal. Las comisiones también hacen base para cesantías, para que las tome como un promedio. Y también hace base para vacaciones y vacaciones en tiempo. Recuerden que si yo en algún concepto marco en la parte superior alguna prestación social, en la parte inferior debo marcar que también le calcule la provisión mensual de esa prestación social, pues para que cuando envíe la información del pago a contabilidad cruce contra la provisión. Entonces así se verifican los conceptos. Ustedes de pronto pueden decir, listo, ahí yo veo, pero es que entrar uno por uno a ver cómo está, pues de pronto puede ser un poco tedioso. Para eso también tenemos aquí en la opción de reportes tablas, una opción de conceptos donde vamos a poder generar todos los conceptos y ver para qué hacen base y para qué no hacen base. Entonces aquí tenemos, y por ejemplo vemos de nuevo el de comisiones que nos dice que es un devengado, que puede presentarse en ambas quincenas, que su factor de multiplicación es 1, que se reporta en valor. Y acá pues están los check. Este sí hace base para retención en la fuente. Acá vemos que sí hace base para cesantías, para prima legal,
para vacaciones compensadas, para vacaciones descansadas y pues así para cada uno de los procesos. Entonces ya pueden de pronto descargar esta información en Excel y verificar que sí esté correctamente parametrizada, y si no, por la opción de tablas pueden ir a corregir o ajustar la parametrización. Teniendo ya todo esto en cuenta, entonces vamos a proceder a generar las liquidaciones. Acá en el sistema pues tenemos dos tipos de liquidaciones que podemos generar: liquidaciones individuales y liquidaciones colectivas. Individuales, como su nombre lo dice, pues se hace para cada persona individualmente. Colectivas ya puedo generarlo para un grupo de personas o para todas las personas de la compañía. En este caso vamos a ver las liquidaciones individuales de vacaciones. Entonces acá lo primero que nos pide el sistema, como son individuales, es a qué empleado le vamos a generar las liquidaciones. Todo el ejercicio lo vamos a hacer con dos empleados, que es el A024, que tiene un salario básico, que tiene un auxilio de transporte, que no tiene promedios para generar comisiones ni demás, y con el empleado C007, que sí tiene un sueldo básico, tiene comisiones, tiene bonificaciones y tiene otro tipo de conceptos que le van a generar un promedio. Entonces, para poder ver cómo es cuando es un salario, por decirlo así, plano, y otro cuando tiene variables. Entonces vamos a liquidar primero al que es un salario normalito, por decirlo así. Seleccionamos el empleado. Acá el sistema pues nos va a mostrar la fecha desde la cual ingresó, los días totales que tiene por descansar desde la fecha que ingresó hasta hoy, cuántos días ya descansó y cuántos días están pendientes. Recordar que estos días pues se trabajan en días hábiles. Acá para individuales vamos a tener la opción de indicar cuáles días va a descansar la persona y cuántos días de pronto yo le quiero pagar en dinero. Recuerden que lo que la normativa nos dice es que esto tiene que ser siempre mayor o igual los días a descansar que los días en dinero. Yo no le puedo pagar al empleado solo días en dinero, ni los días en dinero pueden ser superiores a los días de descanso, de lo que nos indica la norma. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejercicio. La persona tiene 7 días, vamos a decir que 4 los va a descansar y que 3 se le van a dar en dinero. Acá hay una opción para omitir los sábados. Si de pronto hay empresas que dicen, yo tengo algunos empleados que sí trabajan los sábados, otros empleados de pronto no trabajan los sábados. Entonces, en el calendario el sábado se deja como un día hábil. Y si la persona en específico no trabaja los sábados, entonces aquí en la liquidación directamente se le marca que esta persona no trabaja los sábados. Si es una persona que si es una empresa que definitivamente dice, no, mi personal no trabaja nadie los sábados, entonces en el calendario el sábado sí se puede marcar como tal, como un día no laboral, para que pues ya lo tome automáticamente para todos los empleados. Luego colocamos la fecha de inicio de las vacaciones. Y pues él automáticamente, de acuerdo al calendario y a los días hábiles, calcula la fecha de retiro. Al igual, pues ustedes si de pronto no tienen el calendario actualizado, acá también pueden cambiar de forma manual la fecha de final de vacaciones. Acá pues el sistema nos indica cuál fue el último periodo que se liquidó. De acuerdo a los días que yo le esté pagando o liquidando, cuál es el periodo que se va a tomar. Y acá hay unas opciones, pues si es una persona que gana un salario alto, yo le puedo marcar que de una vez le liquide la retención en la fuente, acá de las vacaciones netamente, que adicional le liquide toda la seguridad social del mes y que le liquide todo el auxilio de transporte del mes. Si en este caso yo de pronto podría decir, no, pues solo quiero que le liquide lo normal, no tiene retenciones, la liquidación de seguridad social pues va a ser solo de los días de vacaciones y el auxilio de transporte pues solo de los días que correspondan. Aquí le damos a aceptar y el sistema nos genera la liquidación. En la liquidación, pues vemos que es una liquidación de vacaciones, nos muestra los datos del empleado, el periodo que está descansando, las fechas de descanso y acá nos muestra los valores. El salario básico del empleado, ¿sí? Antes de auxilio de transporte, si le corresponde. Y si tiene promedios, si esos promedios aplican para vacaciones en tiempo y para vacaciones en dinero. En este caso, como es la persona normal, pues no tiene promedios.
Y acá pues en la parte inferior ya liquida pues los 4 días de vacaciones en tiempo que le indicamos, los días en dinero, ¿sí? Perdón, los días de sueldo que tienen que tener en cuenta acá en la liquidación individual. La liquidación individual se presume que si yo lo estoy liquidando individualmente es porque de una vez le voy a pagar las vacaciones al empleado. Por eso nos damos cuenta que el sistema le está calculando 4 días de sueldo, que corresponden a los días del 1 al 4, que sí van a ser día de sueldo, y acá están los 3 días de vacaciones. ¿Esto porque lo genera así el sistema? Como les digo, porque le entiende que la persona va a salir de una vez, entonces le va a pagar lo correspondiente desde el inicio de la quincena o del mes hasta la fecha de inicio de las vacaciones. También le va a descontar la salud y la pensión correspondiente a estos días nada más. Y acá pues cómo genera el sistema el cálculo pues del valor de las vacaciones. Simplemente calcula los días hábiles que va a descansar la persona, perdón, los días calendario que va a descansar la persona. Y acá toma el salario como tal. Vamos a trabajar acá un Excel para llevar los valores, hacer los cálculos. Entonces toma el salario de la persona, le suma el promedio, en este caso el promedio es 0. Este valor lo divide entre 30 y lo multiplica por los días que calculó de vacaciones. En este caso dice que son 5 días, entonces vamos a generar la multiplicación y ahí nos da el mismo valor que está generando en el sistema. Cuando es un empleado pues normal, la liquidación es muy fácil y demás. Ahora vamos a ver cómo sería con un empleado que presenta o genera promedios de otros conceptos. Bueno, acá el sistema nos da la opción de ajustar los valores. Si de pronto decimos, no, queremos ajustar algún valor manualmente, por ejemplo, es que esto no me gusta pagarlo con centavos, yo quiero redondearlo, entonces quiero dejarlo en 350. Se puede pues generar acá los cambios que requieran, se pueden eliminar algún concepto, aunque pues si el sistema lo liquidó, lo ideal no es eliminarlos porque pues es más bien revisar la parametrización de que sí esté bien. Luego me la vuelve a mostrar para que yo revise cómo quedó con los cambios. Digo, listo, ya le tomo los 350. Me vuelve a preguntar si quiero ajustarle algo más. Le vamos a decir que no. Imprimir es para verla de nuevo. Simplemente nos la va a mostrar de nuevo. Imprimir anexo. En el caso acá pues de las liquidaciones es para que nos genere como una especie de carta para entregarle al empleado y que nos firme. En esta carta que vamos a encontrar el periodo que se está liquidando, los salarios sobre los cuales se generaron, los días que se están cancelando, el periodo de disfrute de vacaciones, el valor que se va a cancelar, los días que le quedarían pendientes al empleado, si de pronto tiene algunos días pendientes, el valor pues que corresponde, en este caso a los días en dinero, este es el valor de los días en descanso, el total de la liquidación y pues la parte ya para que el empleado firme. Entonces esta carta también la pueden generar. Esta carta sí es importante que si la van a hacer, se debe imprimir en este momento. Y pues luego nos pregunta si queremos aprobarla o no. Si le decimos que sí, pues el empleado ya quedará registrado como vacaciones en el sistema. Ahora vamos a generar el otro empleado. En este caso es el 7. Acá, por ejemplo, vamos a decirle que solo va a tomar 6 días, que no va a tomar días en dinero, que esta persona se omite los sábados, que es desde el 5 de agosto. Vamos a generarla y pues acá vemos que sí ya nos toma unos promedios. Entonces hay varias empresas que dicen, bueno, ahí hay un valor, ese valor de dónde sale, yo cómo puedo verificar de que sí esté correcto, de que no esté correcto. Entonces vamos a descargarla en Excel para tenerla aquí un segundo. Y vamos a generar los informes o el informe para verificar cómo podemos confirmar de que esa información sí esté correcta. Entonces, para el tema de las vacaciones, lo que vamos a generar son los promedios de un año hacia atrás. Entonces, en este caso vamos a ingresar por la opción de reportes acumulados generales. Vamos a indicar entonces las fechas hacia atrás. Entonces, como él sale el 5, pues sería desde el 6.
de agosto del año anterior hasta el 5 de agosto de este año. Vamos a buscar el empleado. Y pues vamos a descargarlo también para generar los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que debemos definir o validar? ¿Cuáles son los conceptos que efectivamente el sistema toma o están configurados para que el sistema tome para el cálculo, en este caso, de las vacaciones? Entonces, recuerden que lo podemos ver con el informe de reportes, tablas, conceptos. En este caso, pues al empleado le hace base las comisiones, las bonificaciones y un valor de salario garantizado que tiene la persona. Lo ideal es que ustedes pues identifiquen cuáles son. Luego vamos a tomar estos valores, los vamos a sumar. Y en este caso, pues como la persona sí descansó, o bueno, ya lleva trabajando más de un año, entonces vamos a hacer el cálculo del promedio. ¿Cómo lo tomamos? Vamos a tomar el valor, lo dividimos entre 360, que es un año pues laboral de nómina, y lo multiplicamos por 30 para llegar al valor de un mes. ¿Cuál sería la diferencia si el empleado lleva menos de un año? Que acá cambiaría los días, ya no sería dividido dentro de 360, sino que ya se dividiría dentro de los días que el empleado trabajó, teniendo en cuenta que los meses deben ser contados como meses de 30 días. Entonces, si no sé, si llegó la persona, entró el 1 de enero y voy a liquidarle el 30 de abril, pues debo decir que cada mes son de 30, o sea que son 4 meses, son 120 días. No tomo enero como 31, febrero como 29, marzo como 31, sino que se toman en base a 30. En este caso, como si descansó o ya lleva trabajando más del año, pues se toma dentro de 360. Y acá nos da el valor, que si verificamos con nuestra liquidación, es el mismo valor de promedios. 2.804.955, entonces ya validamos que los promedios sí los está calculando correctamente. Y luego que hace el sistema, pues suma el sueldo básico de la persona, suma el cálculo de los promedios. Este valor lo divide dentro de 30 para llegar al valor de un día y lo multiplica por los días a descansar. En este caso, pues son 9 y ahí ya nos dio el mismo valor que el cálculo en la liquidación. Entonces aquí ya podemos confirmar que esa liquidación de vacación está liquidada correctamente por el sistema, que los conceptos están bien configurados. Que hay que tener en cuenta que si de pronto digo, mire, es que no sé, este día adicional también debería ser base, entonces yo tendría que entrar al concepto, en este caso el 10, de día adicional, y marcarle pues que hace base para vacaciones. Miren que acá no está marcado. Si yo quisiera tenerlo en cuenta también como promedio, simplemente lo marco y vuelvo a generar la liquidación. Eso en cuanto a las liquidaciones individuales. También en el sistema de vacaciones, perdón. También en el sistema tenemos la posibilidad de generar liquidación individual de cesantías parciales. Algunas empresas que pronto dicen, no, es que en junio yo le doy de pronto las cesantías al empleado para que pague su semestre, o de pronto el empleado dentro del año pide sus cesantías para algún arreglo de vivienda o para algún otro rubro que sean de los que están establecidos dentro de la normatividad. Entonces generamos el de cesantías parciales. Igual vamos a trabajar con los mismos empleados, vamos a tomar el empleado normal. Acá el sistema nos pregunta si las cesantías que le vamos a pagar son del presente año o no. ¿Cuándo le ponemos que sí? Cuando en este año ya hayamos consignado al fondo de cesantías las cesantías del empleado. Entonces, por ejemplo, estamos en agosto. Las cesantías del año anterior ya fueron consignadas en febrero al fondo correspondiente. Entonces yo ya no puedo liquidar cesantías de años anteriores porque esas ya las tiene el empleado en su fondo. ¿Cuándo yo utilizaría la opción de que no son del presente año? Cuando de pronto el empleado pida sus cesantías en enero o antes del 14 de febrero que yo aún no haya consignado.
De pronto el empleado el 5 de enero viene y me dice, venga, necesito mis cesantías para una remodelación de vivienda, por ejemplo. Entonces yo en ese caso ahí sí le diré que no son del presente año, que son las del año anterior que aún no he consignado al fondo. En este caso, como ya estamos en agosto, pues vamos a decirle que sí, que son del presente año, que son desde el 1 de enero y vamos a liquidar, por ejemplo, hasta el 5 de agosto. Acá el sistema pues nos genera nuevamente el proceso de la liquidación. Vamos a descargarla también. Listo. Entonces, ¿qué tiene el sistema en cuenta? Tiene en cuenta el salario básico, el promedio de otros devengos más el auxilio de transporte. En este caso, como es la persona que solo tiene salario, en otros devengos vamos a ver el valor del auxilio de transporte. Pues dice la norma que para cesantías sí tengo que tener en cuenta el auxilio de transporte. Toma el salario básico, le suma el auxilio de transporte, calcula pues el total que va a tener en cuenta como salario y pues calcula los días a trabajar del empleado. Igual estos días los calcula en meses de 30. Entonces, ¿cómo llegó a este dato? Pues simplemente le decimos que era desde el 1 de enero hasta el 5 de agosto. Entonces, ¿el qué va a ser? De enero a julio, que son meses completos, va a tomar 7 meses. Como le estamos diciendo que es hasta el 5 de agosto, ahí son 5 días. Estos 7 meses tomados en meses de 30 van a ser 210 días más los 5 de agosto, ahí tenemos los 215. Recuerden que en nómina es importante tener claro que son meses de 30. ¿Y cómo calcula el valor? Pues simplemente hace una división de que este es el valor que yo le voy a pagar en un año. Entonces lo divide entre 360, que es un año, y lo multiplica por los días trabajados. Y acá pues automáticamente nos genera el mismo valor. Los intereses los liquida de una vez con las cesantías, ya que pues como su nombre lo dice, son unos intereses que son generados por el cálculo de cesantías. Entonces, si yo voy a pagar las cesantías, de una vez debo pagar los intereses correspondientes a esas cesantías. Como la persona no ha terminado el año, entonces el sistema lo que hace es generar una fórmula donde toma el valor de las cesantías, lo divide igual entre 360, lo multiplica por los días trabajados y lo multiplica por el 12%, ya que los intereses pues, son el 12% de las cesantías. ¿Por qué le ponemos los 215 días? Para que el sistema calcule pues, los que corresponden hasta la fecha y no calcule pues, los de todo el año. Y si nos damos cuenta, pues acá nos da el mismo valor, 88,256,000. Entonces ahí también verificamos que nuestras cesantías están correctas. Ahora bien, ¿qué sucede con las personas? Bueno, acá igual nos da la opción de ajustar los valores, si queremos cambiar algún valor, de volver a imprimirla. Y acá con las cesantías nos da la opción de pasarlas como una novedad más, para que quede registrado en el sistema como una novedad más, y que en la quincena o en el mes, cuando yo liquida, él tome en la liquidación completa de la nómina ese concepto más, como si fuera una novedad, y se lo sume. Y también, si yo no lo quiero pagar ahí junto con la nómina, sino que lo quiero pagar de una vez, porque de pronto yo digo, no, es que hoy es 16 y entonces esperar hasta el 30, el empleado necesita esa plata para pagar hoy su semestre, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir que la pruebe como una liquidación aparte a la nómina. Y pues ahí generará ese cálculo. Luego también tenemos la posibilidad, pues vamos a verificar el empleado que es ya con promedios, las mismas fechas. Vamos a guardarla igual en Excel.
Listo, entonces aquí que vamos a tener en cuenta, pues que acá nos dice que el empleado tiene un salario, ¿sí? Un sueldo básico, y que aparte tiene un promedio de otros devengos. Vamos a ver cómo el sistema toma este promedio. Tener en cuenta que acá el sistema pues le toma el sueldo actual al empleado. Entonces, ¿cómo calculamos este promedio de devengados? Vamos a salir acá. Y vamos a ir nuevamente a reportes acumulados generales. En este caso, ¿qué fechas vamos a tomar? Como le estamos diciendo que son de este año, entonces desde el 1 de enero hasta la fecha de corte que indicamos, el 5 de agosto. Tomamos el empleado y le damos a aceptar. Vamos a bajarlo también en Excel. Ya tenía otro con ese nombre. Listo, entonces acá es lo mismo, identificar cuáles son los conceptos que efectivamente hacen base, en este caso para las cesantías. Entonces en este caso es igual el 3, igual el 13 y el 10. Y hacemos lo mismo, tomamos los valores y le generamos acá el total. Igual vamos a tomar acá entonces esto lo vamos a dividir entre 360, lo vamos a multiplicar por los días. Perdón, lo vamos a dividir entre 215, que son los días que vamos a tomar, y lo vamos a multiplicar por 30 para llegar al valor de un mes. Entonces aquí vemos que ya nos lo generó. Pero ustedes dirán, bueno, yo ese valor lo veo diferente, no es el mismo valor. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije al principio que el sistema le suma el auxilio de transporte, teniendo en cuenta que la persona no gana más de 2 salarios mínimos. Si la persona ganara más de 2 salarios mínimos, el sistema no le va a tener en cuenta el auxilio de transporte. Aquí como le en cuenta que sí lo tiene en cuenta, entonces pues se lo va a sumar. Y acá vemos que sumándoselo, ahí tenemos nuestra base. Y hace el mismo proceso, suma el sueldo más el promedio, calcula el valor, lo divide dentro de 360, lo multiplica por los días que estamos liquidando, ahí tenemos el valor, y para los intereses hace el mismo proceso, lo divide entre 360, lo multiplica por los días por el 12%. Y ahí ya tenemos nuestros dos valores y ya podemos ver pues que están bien, que están iguales y que el sistema los está generando correctamente. Esto en cuanto a las cesantías parciales. ¿Qué más tenemos en el sistema? Tenemos también liquidaciones individuales. De liquidación de contrato. Recuerden que acá pues tenemos varios motivos para liquidar el empleado. En este caso pues vamos a mirar primero uno que tenga una renuncia voluntaria, que es el empleado normal. Vamos a decir que trabajó hasta el 5 de agosto también. Incluye prima es si le vamos a pagar la prima. Ustedes dirían, no, pero siempre hay que pagarle la prima cuando se liquida. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en diciembre, la norma dice que nosotros tenemos que pagar las primas a más tardar el 20 de diciembre. Pero pues yo no pago la prima teniendo en cuenta que le voy a pagar hasta el 20, sino que yo la prorrateo como hasta el 31 de diciembre. Entonces yo en sí le estoy pagando el mes completo. Pero ¿qué pasa si de pronto, listo, yo le pagué su prima el 20 y el 23 la persona me dice, no, ¿sabe qué? Yo renuncio, entonces genéreme mi liquidación, yo le debería marcar acá que no le incluya la prima porque pues ya se la acabé de pagar. Entonces en esos casos le diré que no. Si en este caso yo digo, no, es en agosto, ya tiene prima de julio y agosto, entonces sí vamos a calculárselo.
Acá tenemos la opción de marcar si el auxilio de transporte se lo va a tener en cuenta como base para calcular la prima, le decimos que sí, como base para calcular las cesantías también. Si las cesantías que le vamos a pagar son desde enero, en este caso sí, por lo que les decía que las del año anterior ya están en el fondo. Y hay una opción de mostrar anexo. Esto es para ver acá en el sistema un cálculo que él genera de que ustedes puedan ver el qué conceptos y qué valores tuvo en cuenta para calcular los promedios. Entonces aquí generamos nuestra liquidación. Igual vamos a descargarla en Excel. Y aquí en la liquidación, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar acá pues todos los datos del empleado, el salario que tenía, si se le pagaba auxilio de transporte o no, la fecha de ingreso, la fecha en la que está retirando, los días trabajados y acá al lado encontramos otro valor pues que está en cero. ¿Eso qué quiere decir o para qué se utiliza? Para cuando el empleado ha tenido licencias o suspensiones no remuneradas, para que ahí se le descuente. Entonces, si igual el empleado tuvo 5 días de licencia no remunerada, entonces él va a decir, bueno, los días totales que trabajó fueron 918, pero como tuvo 5 días de licencia no remunerada, yo todo lo voy a tomar en 930 días. Entonces eso pues para cuando vean esos dos valores, que pues sepan que genera ahí los días que no fueron laborales, por decirlo así. Y pues en la parte superior nos muestra también lo que viene siendo las bases que él va a tomar para calcular cada una de las prestaciones sociales. Esas bases de donde las toma, del sueldo básico, si le corresponde auxilio y si tiene un promedio de otros devengados, llega a ese total. Acá vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo genera el sistema cada una de estas bases? En el caso de los empleados que no tienen promedios, pues es muy fácil. Para las cesantías es el valor del sueldo más el auxilio de transporte. Para los intereses de cesantías, pues es el valor que él calculó de cesantías. Para vacaciones solo tiene en cuenta el sueldo, no tiene en cuenta el auxilio de transporte. Y para la prima igual toma el sueldo básico más el auxilio de transporte. Ya como genera cada uno de los cálculos, entonces, por ejemplo, vamos a mirar el de cesantías. Entonces, toma la base, igual la divide entre 360 y la multiplica por los días que le encontró de cesantías. Acá pues tenemos nuestro valor de cesantías, que es el mismo que tenemos. Para los intereses, pues la base son las cesantías y hace el mismo proceso. Lo divide entre 360, lo multiplica por los días y lo multiplica por el 12%. Y pues es el mismo valor, ahí hay una diferencia de centavitos. Para las vacaciones, entonces toma el valor, calcula pues los días que tenga pendiente por descansar la persona, que en este caso pues son 6.17, entonces aquí los divide entre 30 y los multiplica por los días que él calculó. Y acá pues nos da el mismo valor. Y la prima genera lo mismo. Dividido entre 360 por los días a pagar. En este caso nos dieron los mismos valores, entonces ahí ya podemos confirmar de dónde sale la información de las prestaciones. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio. Acá pues es el anexo que les indico que el sistema genera y dice, mire, para intereses y cesantía yo tuve en cuenta el sueldo, para la prima el sueldo, para las vacaciones el sueldo. Se entiende que para intereses y prima, pues él ya tiene en cuenta el auxilio de transporte. Igual nos da la opción de ajustar algún valor, de volver a verla y en este caso aprobarla para que el empleado quede como retirado. Vamos a mirar el otro empleado. Acá.
Entonces, en este caso nos genera igual la liquidación. Listo. Y vamos a verificar la misma información. Acá entonces pues si ya tenemos un cálculo de promedios, vamos a verificar cómo el sistema llegó a ese cálculo de promedios. Acá sí es un poco diferente para cada una de las prestaciones sociales. Entonces vamos a empezar con la de cesantías e intereses. Como las cesantías en este caso son de todo el año, desde el 1 de enero hasta la fecha que le indicamos, en este caso 1 de agosto, entonces vamos a tomar, igual vamos a generar los acumulados. Miren que acá en el mismo anexo el sistema nos dice, mire, para intereses y cesantías yo tuve en cuenta el sueldo, las comisiones, las bonificaciones y el salario desde el 1 de enero y lo que tuve en cuenta fueron estos valores. Para la prima tuve en cuenta solo las comisiones, fue este valor porque fue desde el 1 de julio. Y para las vacaciones tuve en cuenta el sueldo, las comisiones, las bonificaciones y el salario garantizado. Entonces ahí pueden darse una idea de dónde saca el sistema los valores. Igual podemos generar los acumulados. Entonces para cesantías sabemos que es desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto. Pues ya sabemos qué conceptos son. Vamos a hacerlo acá rápido en Excel. Entonces sabemos que es el concepto de comisiones, que vale 15 millones. 679, 230. El concepto de bonificaciones, que son 211,800. Y el concepto de salario, que son 610,020. Entonces hacemos lo mismo. Generamos la suma de los tres. Nos dividimos entre 360, perdón, entre 211, que son los días, por 30 para llegar al valor mensual. Y acá vemos que entonces este es el cálculo del promedio. Le sumamos el salario, el auxilio de transporte, el promedio, y ahí tenemos la base de las cesantías, que es la misma. Y pues para intereses será el valor que él calcule de cesantías. Para vacaciones, entonces, para vacaciones vamos a tomar un año hacia atrás. Recuerden que al principio miramos que si el empleado lleva trabajando más de un año, entonces se le toman los valores desde un año hacia atrás. Entonces, en este caso, desde el 2 de agosto hasta el 1 de agosto. Aunque el truco está en saber pues qué fechas hay que tomar para el empleado. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces en comisiones son 30, 496, 220. Bonificaciones son 2.500.000. Y salarios son 610,020. Listo, acá el sistema pues hace el mismo proceso, simplemente que acá pues hay que validar cuáles son los días de vacaciones que él está teniendo en cuenta. Entonces aquí pues se manejan 331 días, que son pues los 330 días que tenemos acá de sueldo, más el día que hay que sumarle un día, ¿sí? Pues para tener en cuenta el día último que le estamos dando, entonces serían 331 días. Entonces vamos a tomar ese valor,
lo vamos a dividir entre 331 y lo vamos a multiplicar por 30. Y acá tenemos el valor. Aquí entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Solo el sueldo, el auxilio no es base para vacaciones y nuestro promedio. 5.426.706, que es el mismo que tenemos para vacaciones. Y para la prima, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Yo no puedo hacer lo mismo que las cesantías y tomar desde enero, porque ya estamos en agosto y la prima de enero a junio yo ya la pagué. Entonces, lo único que yo puedo tener en cuenta es desde el 1 de julio a pues, la fecha de la liquidación. Acá, pues si hay solo comisiones, y acá, ¿qué vamos a hacer? Ese valor corresponde a 31 días, 30 de julio más el 1 de agosto, son 31 días y lo multiplicamos por 30. Y acá entonces, ¿qué vamos a tener? El sueldo, acá el auxilio sí hace base para la prima y el promedio. 4.705.227. Y acá vemos que ya pues tenemos nuestros cálculos. Listo. Eso cuando es una liquidación normal y no tiene indemnizaciones. Cuando hay indemnizaciones, tenemos dos tipos de indemnizaciones. Para empleados que tienen contrato a término fijo o de duración, y para los empleados que tienen contrato pues sin un término fijo como tal. Que hay que tener en cuenta que si yo voy a liquidar sin justa causa a un empleado que tenía contrato a término fijo o a duración, tengo que verificar primero en la hoja de vida del empleado, en la opción de tablas empleados, la fecha de finalización de contrato. Entonces que aquí esta fecha de finalización sí esté correcta. Hay empresas que de pronto cuando crean el empleado, por ejemplo en el 2015, que lo hayan creado, pudieron haber dicho, vamos a crearle un contrato con un plazo de 12 meses y se lo vamos renovando cada año. Entonces, pues tengan en cuenta que el sistema no lo renueva automáticamente, que hay una opción para que ustedes vayan y renueven los contratos en el sistema. Pero si yo no voy por esa opción, pues el sistema no cambia esta fecha. Entonces, ¿qué pasaría si yo fuera a liquidar hoy a este empleado sin justa causa? Pues que el sistema no le va a calcular indemnización. ¿Qué dice la norma? Que cuando son empleados a término fijo, la indemnización que le voy a pagar es el tiempo que le faltaba para terminar el contrato. Entonces, si yo su contrato se termina el 9 de noviembre de 2024, la indemnización que voy a pagar es, por ejemplo, desde hoy del 15 de agosto hasta el 9 de noviembre, pues ese valor que corresponda calculándolo de salarios. Entonces es importante que siempre que vean que van a liquidar un empleado a término fijo, es bueno venir a verificar la fecha, pues cuando tiene indemnización. Los que son indefinidos, pues no hay lío. Y pues, ¿qué dice la norma para los que son indefinidos? Que por el primer año de trabajo se le van a reconocer 30 días de salario como remuneración e indemnización y que a partir del segundo año se reconocerán 20 días de salario o en su defecto, cuando no cumpla pues un año completo, se le pagará la fracción. Entonces, si una persona trabajó un año y medio, por el primer año se le pagarán 30 días y por el segundo año se le hará la fracción. En este caso, pues si fue medio año, serían 10 días. Entonces, acá en el sistema, cuando yo genero la liquidación, cuando lo quiero colocar sin justa causa, sí o sí siempre tiene que ser el código 944. Recuerden que estos códigos ya vienen preestablecidos por el sistema. Ustedes pueden crear adicionales, de pronto cambiar el nombre, pero el 944 sí o sí debe ser el que siempre se va a utilizar para indemnizaciones. Entonces hacemos el mismo ejercicio.
Bueno. ¿Y él cómo sabe qué va a tener en cuenta o no para la indemnización? Igualmente va a verificar pues el salario y los promedios. ¿Listo? ¿Qué promedios? Pues el sistema va a tener en cuenta los conceptos que cuando se crearon, aquí en tablas conceptos nuevamente, yo le haya marcado que hacen base para indemnizaciones. Entonces aquí yo estoy diciendo, las comisiones las va a tener en cuenta para indemnizaciones, por ejemplo, que lo podemos ver igual acá en nuestro reporte de tablas de conceptos. Y aquí está la parte de indemnizaciones, entonces ahí veo que hace base para indemnizaciones. Entonces vamos a tomar nuevamente y vamos a generar la liquidación. Miren que acá el sistema automáticamente pues nos genera un rubro de indemnizaciones, calcula unos días y nos da un valor. ¿Cómo calcula esos días el sistema? Igual toma los meses de 30 días por cada año y entonces genera el cálculo. Por el primer año paga 30 días, por el segundo 20, por el tercero 20 o si no, pues ya hace la fracción. Entonces en este caso vamos a hacer rápido cómo llegó el sistema a ese dato. Entonces dice que empezó el 18 de enero del 2022. Un año más sería el 18 de enero del 2023, otro año más sería el 18 de enero del 2024. Este sería hasta el 17 de enero del 2023, este hasta el 17 de enero del 2024. Acá, en este último, no alcanza a llegar al 17 de enero de 2025, sino hasta qué fecha, la fecha que le indicamos. Entonces, ¿qué dice la normativa? Por el primer año son 30 días de sueldo. Por el segundo año, si es completo, son 20. O si no, pues ya genera la fracción. La fracción, ¿cómo la va a generar el sistema? Entonces dice que toma los meses de 30. Entonces es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Los meses que sean completos los toma de 30. En este caso, enero, pues toma los días correspondientes teniendo en cuenta que son en base a 30. Entonces, en este caso, serían 13 días. Y pues de agosto es un día. Entonces, ¿qué hace el sistema? Hace una simple regla de 3. Entonces, si por 360 son 20 días, por el cálculo que él generó, ¿cuánto sería? 10.7778. Entonces aquí vemos pues ya el total de días, 61, 60 punto algo, que son los mismos que tenemos aquí en nuestra liquidación, 60.7778. Que si lo miramos, este no es. Que si lo miramos acá, pues es el mismo dato, 60.778. Pues ahí redondeado a 4 caracteres. Entonces así es como el sistema genera el cálculo de días. Y pues ya que hace, simplemente toma el salario básico, le suma el auxilio de transporte, en este caso que no tiene más liquidaciones, entonces son 2.062.000. Este valor lo divide entre 30 y lo multiplica por los días que correspondan. En este caso, 4.177.000. Perdón. Lo divide entre, ¿cuánto le dije? 360. Bueno, perdón, que hay que tener en cuenta acá que para este dato el sistema solo tiene en cuenta lo que es salario. El auxilio de transporte no lo tiene en cuenta.
Entonces ahí nos da el valor. ¿Listo? Porque pues el auxilio de transporte es una prestación pues por su desplazamiento a la oficina. En este caso pues como es solo una indemnización, solo se tiene en cuenta el salario y los otros devengos. Entonces ahí ya con el 1.900.000 del sueldo básico, pues acá ya nos da el valor de su indemnización. Y pues cuando es con promedios, pues lo único que hay que hacer es sumar los promedios que él calcule. Entonces igual. Acá pues ya vimos cómo calcula cada uno de los promedios. En este caso pues qué promedios va a tener en cuenta el sistema, el sueldo básico, el promedio de otros devengados. Y pues lo va a dividir entre los días que dio de indemnización. En este caso 140.5, ya vimos cómo se genera ese cálculo de días. Entonces vamos a generar la fórmula. Dice que es 2.376 de su sueldo básico, el valor de otros promedios, igual, hace la sumatoria, lo divide entre 30 y lo multiplica por los días, en este caso 140.5. Y nos da el mismo valor, 21.115.265. Ahí hay una pequeña diferencia, pueden ser decimales. Pero pues ahí ya sabemos cómo genera el sistema el cálculo de una indemnización, cuando es contrato normal y cuando es contrato a término pues con unas variaciones. Eso en cuanto a liquidaciones individuales tenemos en el sistema. En cuanto a liquidaciones colectivas, tenemos pues la nómina y la prima, que no las vamos a ver porque pues esas ya tenemos otros videos aparte de conferencias específicas para cada liquidación. Si vamos a ver, por ejemplo, cómo se genera el cálculo de prima extralegal. Este cálculo de prima extralegal es para pues, las empresas que lo utilicen y que hay que tener en cuenta primero aquí en parámetros del sistema. Acá en la hoja 2 vamos a encontrar un dato que nos pide el sistema. ¿Cuántos días de prima extralegal van a corresponder? Como él entiende que es una prima, él también entiende que es semestral. Entonces, ¿cuánto se va a tener en cuenta? Pues para el periodo, en este caso para cada semestre. Entonces yo acá le voy a decir, por cada semestre yo le voy a pagar 10 días de sueldo como prima extralegal. O pues los días que correspondan. Entonces es importante saber ese dato. Luego aquí vamos a decirle simplemente que vamos a generar el cálculo de la prima extralegal. Él verifica y se tenga en cuenta que este es el concepto 19. Si vamos acá a tablas conceptos, vamos a ver que efectivamente el concepto 19 es prima extralegal. Entonces vamos a liquidarlo. Y acá el sistema lo genera pues para todos los empleados. Vamos a descargarlo. Y vamos a ver cómo lo calcula en los dos casos. Entonces, para el empleado, en este caso para el 024, que es con el que estamos trabajando, aquí están, que es nuestro empleado normalito. Vamos a ver cómo el sistema llegó a este cálculo. Entonces, ¿qué hace el sistema? Tener en cuenta que acá
el sistema no tiene en cuenta promedios. El sistema para el cálculo de la prima extralegal solo tiene en cuenta sueldo y auxilio de transporte si le corresponde. Entonces, en este caso, la persona se gana 1.900.000, el auxilio de transporte. ¿Y qué cálculo hace el sistema? Entonces, toma el valor, lo multiplica por los días que le definimos en parámetro, entonces 10, y tiene una fórmula pues que es interna del sistema, pues para que ustedes sepan cómo lo calcula, lo multiplica por 15 días, ¿sí? Que sería pues la mitad de un mes, en este caso como les decías por semestre, entonces es igual que la prima. Por un año es un sueldo completo, por medio año es medio mes, por eso lo toma en 15. Los 180 días y lo divide entre 30, que pues sería también como hacer el proceso del semestre, ¿sí? Para tomar los 6 meses, 180 entre 30, pues son 6. Entonces ahí lo tenemos. Y llegamos al mismo valor que tiene el sistema. Listo. ¿Y cuál es la diferencia con el otro empleado? Pues que a él sí le tiene en cuenta, pues sí le suma el auxilio de transporte que le corresponda. Listo. Entonces ahí, pues, para el otro empleado será el mismo proceso. Toma el sueldo, le suma el auxilio de transporte y le hace la misma fórmula. Y ese es el cálculo de la prima extralegal, pues que es muy sencillo como se pueden dar cuenta. Al liquidarlo, pues él nos pregunta. Igual, si queremos ajustar algún valor, si queremos incluir este pago como una novedad más para que cuando se liquide la nómina ese pago se incluya, o si la queremos generar como una nómina por aparte. Entonces, en este caso, pues, de la liquidación colectiva de la prima extralegal. Aquí también encontramos una liquidación colectiva ya como tal de vacaciones. Acá, como su nombre lo dice, son colectivas. Aquí yo ya puedo liquidar varios empleados a la vez. O también hay algunas empresas que recuerden que cuando les dije que eran individuales, se las tenía que pagar de una vez. Hay empresas que dicen, no, yo no se las quiero pagar de una vez, yo se las quiero pagar hasta el 15 o el 30 con su nómina. Entonces esas empresas lo que tienen que hacer es liquidarla por colectivas, así sea una sola persona, no hay problema, él lo va a permitir. Entonces, ¿cuándo escojo individuales? Cuando quiero pagárselas de una vez. ¿Cuándo escojo colectivas? Cuando quiero pagárselas con la nómina. Aquí vamos a escoger igual a los dos empleados. Acá yo puedo buscar por nombre. Acá podemos decirle que omita los sábados o no, de acuerdo a como les había indicado al principio. Y acá pues sí que tengo que tener en cuenta que cuando sean colectivas, las personas que yo vaya a tomar deben descansar los mismos cantidad de días hábiles y las mismas fechas. ¿Sí? Pues para que concuerde. Si yo digo, no, es que unos empleados van a tomar 5 días, otros 8, otros 10, entonces tengo que hacerlo así por partidos. Primero los de 5 días, después los de 8 días, después vuelvo y hago el proceso con los de 10 días. Así pues para que cada uno quede registrado como corresponde. Igualmente yo le coloco la fecha a partir desde cuándo y el sistema automáticamente calcula la fecha hasta. Le damos a aceptar y acá nos genera el cálculo. Entonces acá vamos a descargarlo. Bueno, descarguémoslo ahí mismo. Listo. Entonces, para cuando es un sueldo normal sin promedios, pues es muy fácil. Simplemente se toma el sueldo básico de la persona. Recuerden que en vacaciones no tenemos en cuenta el auxilio de transporte.
se divide entre 30 y se multiplica por los días que se van a pagar. Y acá nos genera el mismo valor. Ustedes pueden decir, bueno, acá ¿por qué dan 9 si yo le puse 6? Tener en cuenta que acá el sistema de una vez les está contando los días calendario. Entonces, aquí, aunque yo vaya a salir a descansar 6 días hábiles, pues a mí me pagan todos los días completos desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización de mis vacaciones. Y si entre ese rango hay días que no son hábiles, él también los va a tener en cuenta. Internamente en el sistema sí va a contar y va a descontar del libro de vacaciones días hábiles, pero pues para la nómina y planilla de seguridad social sí va a tener en cuenta días calendarios. Ahora bien, este empleado que tiene un valor adicional de promedios, entonces, ¿cómo llegó a ese cálculo de promedios? Entonces, vamos a generar igualmente los acumulados. ¿Qué acumulados vamos a tomar? Vamos a tomar un año hacia atrás desde la fecha de descanso, si lleva más de un año. Si no, pues si lleva menos de un año, solo se toma la proporción desde su fecha de inicio. En este caso, pues vamos a tomar un año hacia atrás. Vimos que salía desde el 5 de agosto. Igual aquí vamos a descargar los promedios. Y vamos a hacer el mismo proceso. Entonces, identificamos cuáles son los conceptos que hacen base. Recuerden que son comisiones, bonificaciones y salario para este caso. Tomamos igualmente los valores. Y acá pues hacemos el cálculo. Igual. Como si trabajó más de un año, entonces lo dividimos entre 360 y lo multiplicamos por 30 para llegar a la proporción de un mes. Si hubiera trabajado menos tiempo, entonces lo dividimos entre los días reales de trabajo. Entonces, no sé, la persona solo lleva 6 meses, entonces sería entre 180 por 30 para calcular el valor del promedio. Verificamos con nuestra liquidación y efectivamente pues es el mismo valor de adicionales que hace el sistema. Entonces suma los dos valores, lo divide igual entre 30 por los días a pagar. Perdón, en este caso sí es diferente. Entre 360, perdón. Entonces, este más este. Igual, entre 30 por este. Listo. Ahí tener en cuenta los paréntesis. Y vemos que es el mismo valor que le está calculando de vacaciones colectivas para cada uno de los empleados. Igual acá, cuando las generamos, la posibilidad. Entonces, como les decía al principio, si yo las quiero pagar de una vez con la nómina, o también me da la posibilidad de pagarlas por aparte. Si yo digo que sí, que las traslade como una novedad, entonces quedarán como una novedad dentro de la nómina. Si le digo que no, entonces él lo liquidará como una nómina aparte. Listo. Y por último, pues ya está la liquidación de los intereses de cesantías.
Recuerden que uno de los pasos que se hacen en enero, antes de arrancar pues ya en firme el año y todo lo demás con la nómina y cambiar sueldos y demás, en enero siempre generamos un consolidado de cesantías. ¿Sí? Entonces en enero de 2024, o bueno, en el próximo año que será enero de 2025, vendremos acá. Antes de cambiar salario, le diremos que es al 31 de diciembre, que lo recalcule. Y el sistema generará acá un dato de cuáles son los intereses y las cesantías. Los intereses y las cesantías pues los va a calcular igual a como ya lo hemos visto, por ejemplo en la liquidación de cesantías parciales o en la liquidación de cesantías del contrato. Entonces aquí pues deben estar las del 2023. ¿Sí? Y que se hace en enero cuando se quieren pagar. Entonces, a principios de enero nosotros generamos este informe, lo guardamos, lo tenemos ahí bien guardadito. ¿Y qué pasa? Pues dice la norma que los intereses de cesantía se le deben consignar al empleado antes del 31 de enero. Entonces, supongamos que estamos en enero y que vamos a hacer ese proceso. Venimos aquí por la opción de liquidaciones colectivas, intereses de cesantías. Y acá el sistema nos va a hacer dos preguntas. Una, ¿con qué fecha de corte él va a mirar las cesantías? Entonces, en ese caso, pues le diremos que es a 31 de diciembre del año anterior. Entonces, en el 2025 le dirán que es a 31 de diciembre de 2023. Y fecha de la novedad es, listo, en enero, ¿con qué fecha quiere que quede ese pago guardado? Aquí como estamos en agosto, pues vamos a ponerle que es el 10. Pero pues en ese caso usted le pondrán la fecha que corresponda a enero, si el 31, si las van a pagar de pronto el 15, la fecha con la cual quieren que quede registrada esa novedad en el sistema. Acá el sistema pues nos trae toda la información de los intereses de acuerdo al consolidado. Acá le decimos salir y acá nos da la opción de ajustar valores. Aquí para qué se usaría la opción de ajustar valores, por si yo digo, bueno, yo generé ese consolidado el 1 de enero, por ejemplo, pero es que yo voy a pagar esto, no sé, el 15, el 20 o el 31 de enero y puede que ahí ya haya renunciado alguna persona, ¿sí? O que yo las vaya a liquidar el 31, pero alguien me vaya a renunciar. Entonces yo lo que pueden ir a hacer acá es venir y borrar a esa persona. Acá pues igual me dice si los quiero ver otra vez. Y acá me da la opción de si los quiero pasar igualmente como una novedad dentro del sistema o si los quiero pasar como una nómina aparte. Siempre que yo diga que quiero pasar algo como una nómina aparte, ya sean las vacaciones colectivas, ya sean las cesantías parciales, ya sean vacaciones colectivas o intereses colectivos o prima legal colectiva, que yo diga, no, yo no la quiero pagar junto con la nómina, yo la quiero pagar aparte. Siempre que yo diga que sí, que como una nómina aparte, inmediatamente tengo que ir a liquidaciones colectivas y hacer esta opción de acumular. Porque, ¿qué pasa? El sistema listo, las calcula, las deja ahí, digamos, como en un borrador, es como una nómina. Entonces él dice, bueno, la nómina yo la liquido y cuando hago cierre de quincena o cierre de mes, es que yo digo, listo, la nómina ya no va a tener ningún cambio, ahora sí la guardo en los acumulados porque ya es un valor real. Acá, ¿qué pasa? Acá pues no podemos hacer cierre porque pues todavía nos falta liquidar la nómina. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo voy a decir, bueno, como eso fue como una subnómina o una nómina 2, por decirlo así, tengo que venir acá a decirle manualmente al sistema que acumule esa liquidación. En este caso, pues, por ejemplo, los intereses. ¿Qué pasa? Si yo fuera ahorita y dijera, ay, quiero los acumulados de intereses, el 242, el 241, miren que no hay nada.
Entonces yo podría decir, no, yo vi que el sistema lo liquidó y nos ha pasado que de pronto dicen, venga, yo había liquidado eso y yo no lo veo en el sistema, eso se perdió, se borró solo. No es que se haya borrado, sino que simplemente como yo no le di la opción de acumular, cuando cierro la nómina, pues él dice, ah, eso estaba ahí como en borrador, venga, yo lo borro y liquido la nómina y esa sí la guardo. Acá en el sistema, pues se generó una alerta. Si a mí se me olvidara, yo diría, listo, liquidé los intereses, dije que como una nómina aparte, me entretuve, puse a hacer algo, no la acumulé. Cuando voy a liquidar la nómina, el sistema nos genera acá una alerta. Entonces dice, ojo, usted generó la liquidación de intereses de cesantías y no la ha acumulado. Si sigue con el proceso de liquidar la nómina, el proceso de intereses de cesantía se eliminará y no quedará registrado en los acumulados. ¿Quiere hacerlo? Entonces es muy importante que siempre que salga un mensaje lo lean con detenimiento. Si tienen alguna duda, venga, es que me está saliendo esto, no sé qué le digo, sí o no. Porque si de pronto digo, ah, sí, sigamos, sí, pues entonces borro los intereses y no van a quedar ahí por ningún lado. Entonces digo, ay, verdad, yo no me acordaba, le doy que no, salir. Vengo acá, le digo acumúlelos. Ahí dice listo, ya. Si yo quisiera, puedo liquidar ahora sí la nómina. Y miren que ahora ya no me va a generar ningún inconveniente. Y si voy y reviso los acumulados, ahora sí van a quedar ahí guardados. Ay, perdón, ¿esto con qué fecha quedó? Creo que le pone 31. Bueno, entramos un segundo acá. Ah, perdón, es que es 251. Entonces, acumulado general es el 251. Y ahí veo que ahora sí están acumulados. Si no le hubiera dado esa opción, se pierden. Y después, pues para informes, información exógena, nómina electrónica, no se iría esa información. Entonces, eso era lo que íbamos a verificar en el día de hoy. Como se dan cuenta, pues tenemos varias opciones de generar las liquidaciones que nos cumplen lo que pues, nos dice la norma, que nosotros podemos parametrizarla y demás. Entonces, creo que ya vamos a dar paso a las dudas e inquietudes. Alejandra, por favor, ¿me ayudas? Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarla en el chat o levantar la mano para indicarles que pueden abrir el micrófono. Entonces, César está levantando la mano. Si quiere, por favor, abra su micrófono y genere su pregunta. Buenos días, Steven, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, mucho, Steven. Steven, un favor, una consulta entonces. Tenemos el módulo de nómina, donde tú estás haciendo una explicación acerca de los procedimientos internos. Ahorita miraba la prima extra legal. La prima extra legal, pues como su nombre lo indica, es algo que la empresa otorga sobre su prima, ¿sí? Sobre lo que uno quiere otorgar. Pero veo que el sistema liquida también con auxilio de transporte, pero si es una prima extra legal, si quiero yo pagarla sin auxilio, no hay ningún problema. ¿El sistema también lo permite o no? Sí, señor. Cuando yo creo acá el concepto Eh, de auxilio de transporte, entonces yo le marco que no lo tenga en cuenta para prima extra legal. Solamente ahí en ese proceso es que automáticamente es que procede, ¿sí? Exactamente. Entonces, si yo lo quiero tener en cuenta como base, se lo marco. Si no lo quiero tener en cuenta, se lo desmarco. Listo, perfecto. Ahora, los procedimientos de liquidación de vacaciones. Cuando tú le das por actualización, liquidación, vacaciones, tú tienes la individual y la colectiva, ¿no? Sí, Pero señor. como Factory anteriormente
Yo siempre opto por hacerla colectiva en todos los procesos, así sea un día, así sea 20 días, así sea una persona, así sea toda la compañía. Opto por esa medida, porque cuando yo opto de vacaciones colectivas, automáticamente el sistema me la actualiza internamente y si quiere la puedo poner como una novedad dentro del procedimiento de nómina dentro de la quincena. Y pues cuando la hago por individual, no me lo permite. No sé. Sí, lo que pasa es que cuando es individual, como les decía, él entiende que ya se va a pagar, que pues hay una previa revisión y que esa es la que es. ¿Qué pasaría en el caso que ustedes de pronto dijeran, yo le liquidé a Steven por individuales y por X o Y motivo tengo que cambiarle algo o ya no va a salir? Entonces aquí en actualización, liquidaciones individuales, está la opción de reversar esa liquidación. Entonces yo busco a la persona y acá él me dice que va a reversarle. Entonces yo le digo, la reversión es de las vacaciones. Y él ya vuelve y las quita tanto del libro de vacaciones, borra esa liquidación de los acumulados para que ustedes pues ya vuelvan a hacerla con las correcciones o pues si ya no la van a hacer pues para que no quede hecha. Listo. Por ese lado. Otra, las cesantías. Las cesantías cuando liquidamos las cesantías para cierre de año, por ejemplo, en este caso, para los reportes de medios magnéticos y todos los procesos, resulta que uno a 31 de diciembre hace un cierre de año, hace su consolidación, todo muy bonito, muy chévere, y cerró el año. En febrero, que es el procedimiento del pago, para que queden acumuladas, yo hago a veces el proceso en febrero. Mi pregunta es, cuando uno hace el proceso en febrero sobre la consolidación de las vacaciones, quedan en negativas al siguiente año. O sea, es como, ¿cuál es el debido proceso realmente con las cesantías? Ahorita con la nueva normatividad, con el procedimiento ante el envío de la nómina electrónica, todo el paso real de las cesantías. Una cosa es que yo hago mensualmente una provisión, hago un cierre, eso lo envío a la DIAN cada quincena, cada mensualidad, le estoy enviando a la DIAN el documento electrónico, pero mi pregunta es con el cierre de las cesantías específicamente, ¿por qué? Porque con los intereses de Santías no he tenido nunca un problema, pero con el cierre de Santías siempre he tenido dificultades. Yo llamo, hacen pues cambios, pero con reporte de medios 2276, todo esto, ¿cuál sería el debido proceso realmente con las cesantías, Steve? Efectivamente, las cesantías se pueden acumular en el momento que ustedes definan que ya las van a consignar, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo cuando sé cuándo las voy a consignar hasta febrero, por lo que les decía, puede que en enero una persona se me retire y pues si yo las acumulara en enero, pues quedaría mal porque esa persona no le pagué en el fondo. Porque a veces aparece o pareciera que estuvieran negativas, porque el sistema cuando yo creo un concepto lo maneja con devengado o deducido para saber si fue un valor que le pagué al empleado o si fue un valor que le deduje al empleado. En este caso, como ese valor no es para el empleado, sino que es para un ente diferente, el sistema no lo deja internamente, por decirlo así, ni como devengado ni deducido porque no fue para el empleado, lo deja con una marca especial. Por eso ustedes lo pueden ver ahí de pronto como negativo. Entonces, creo que eso ya se ha corregido, no sé, tocaría validar si se vuelve a hacer. Y si sigue saliendo, pues nos avisan y miramos si de pronto cuentan con la versión correcta o pues si tenemos que hacer algún otro ajuste en el sistema. Pero pues la razón es por eso, porque no es un valor ni que se le paga al empleado e internamente él ya entiende eso. De pronto visualmente en el reporte sí sea negativo, pero internamente sí está haciendo las marcas y los cálculos como debe ser. Listo, sí. Otra pregunta, qué pena. Cuando uno crea la creación de un tercero o de un empleado, dentro de la creación del trabajador, hay unos espacios, o bueno, unos ítems donde dice las horas, ¿cierto? En la segunda hoja, en las horas. Con la nueva reglamentación que ha habido de los cambios, mi pregunta es, si ahí me da una hora, o sea, un diario, porque ahí son, ¿cómo voy a colocar uno?
El único cambio de horas que hay que hacer para las nuevas normativas es el que está en parámetros generales, que si mal no recuerdo para este año quedó en 230. Entonces es el único. El otro ya lo toma internamente para la planilla, pero pues es un dato más como sugerido de la jornada diaria. Al igual ustedes si quieren pueden hacer el cálculo pues de cuánto serían 230 horas a la semana y la hora de un día. Entonces puede ser 7 punto algo y ahí lo pueden cambiar. No va a generar ningún problema si lo envían con 8 o con 7 punto algo. Es indistinto para la planilla, porque lo único que cuenta es como cuántos días en sí trabajó la persona y ya. Pero pues si lo quieren cambiar a 7 punto algo, no va a haber ningún inconveniente, lo pueden hacer ahí en el sistema. Pero por eso sí. Pero por ejemplo, ¿qué incidencia tiene en las horas diarias trabajadas? Si yo le coloco 10 o 20, no importa, o me afecta en algún reporte o directamente en alguna información. Esa información únicamente se genera en la planilla integrada. Ningún otro proceso en el sistema toma ese valor de horas. Entonces, No, como les digo, pues ahí solo es para la planilla. Ahorita creo que está yendo con 8, pues no ha habido ningún inconveniente, pero pues si quiere, como le digo, la pueden cambiar a 7 punto algo, es un netamente informativo en la planilla. la otra que tú hablas del cambio de las horas es por parámetros, ¿sí? Por ahí todo el sistema. Sí, señor. Listo, ahí veo otras personitas. Lisette Cuenza, si quieres, por favor, abre tu micrófono. Hola Steven, buenos días, muchas gracias. Tengo una Buenos días. pregunta puntual y es Dime. con el tema de la indemnización, ¿sí? Nosotros pues hacemos el cálculo en Factory, pero pues también lo hacemos manual pues para validar que está bien, que estamos hablando el mismo idioma, por decirlo así. Con el tema del promedio de esos otros devengos que tiene la persona, ¿eso lo haces sobre qué fecha? ¿6 meses, el último año o lo haces sobre todo el tiempo que estuvo laborando la persona? El promedio lo hace sobre, creo que sobre el último año. ¿Sí? Sí, pues me tocaría Porque pues ahí nosotros lo confirmar. hacemos y digamos que sí, sí, porque si hemos hecho como el cálculo, lo hacemos sobre el último año y a veces encontramos diferencias que no es mucho, pero pues no nos da como tan exacto. Entonces sí queríamos pues aprovechar la capacitación del día de hoy porque sí teníamos como esa duda. Lo hemos hecho sobre el último año, pero pues encontramos diferencias. Listo. Ese dato realmente sí no sabría hoy confirmarte si es el último año o es a Ok, partir del 1 de enero. Si quieres, regalarnos un correo o pues ok, generar la llamada a la planta y lo validamos por ahí. ¿Listo? listo, vale, perfecto. Muchísimas gracias. Vale, creo que la señora Valeria Herrera también tiene la mano levantada. Y tenemos también una pregunta en el chat, ingeniero. Y con eso daríamos fin a la conferencia. Vale. Buenos días, Steven, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. El tema de provisionar es después de cada quincena. La provisión de prestaciones sociales en el sistema la hace mensual, así Mensual. la nómina sea quincenal, así el comprobante contable se envíe quincenal. En la provisión solo las hace en la segunda quincena. Ok. ¿Antes o después de descargar planilla? No afecta, ¿No afecta? que una cosa es en la planilla el que hace solo toma las provisiones de lo que es seguridad social, para fiscales y demás. Pero las provisiones las toma es de lo que esté realmente acumulado. Entonces es indistinto si lo hacen antes o después. Si tienen que generar ese listado de aportes y provisiones. Ajá. Entonces si lo hacen así, pues él toma directamente el acumulado. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, y la pregunta en el chat dice, la fecha de liquidación de vacaciones, periodo de disfrute, no dice fecha final. Y no sé si la persona que generó la pregunta puede abrir su micrófono y de pronto indicarnos en cuál fue. Lady H se encuentra todavía en la conferencia. Que nos pueda contextualizar un poco sobre la pregunta.
¿Nos podrías indicar por medio del chat a qué te refieres o explícitamente qué necesitas? Sí, o por lo menos la ruta o dónde fue. Tenemos en la parte de liquidación de vacaciones, en la parte que dice fecha inicial o final, en donde sale el valor a pagar. ¿Esto es en vacaciones individuales, colectivas o las del contrato? Individuales. ¿En dónde? ¿En esta o en la otra? En periodo. Ah, bueno, esto ya de pronto es que el formato está mal configurada la etiqueta, pero sí es final. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es ajustar el formato. Si saben cómo se hacen, pues toman el nombre del formato que se llama Liquid B. Sí. Van acá por la opción de sistema, cambio formatos. Otros. Buscan ese nombre. Liquid B. El punto rep. Y ahí se lo cambian. Le dan doble clic y le colocan ahí final. Le dan aquí archivo, guardar, le dan escape y si ya lo generan, pues ya les quedó ese cambio. Al igual, si tienen alguna duda, alguna inquietud de cómo se hace, pues se pueden comunicar directamente al call center pues para apoyarlos en el tema. Con ello vamos a dar por terminada la conferencia, ingeniero. Listo, muchas gracias a todos por su asistencia. Tengan en cuenta que vamos a seguir generando conferencias, estar pendientes de los estados. Recuerden el proceso de referidos, que ahí pues en el chat también está el proceso que puede ser cambiado pues por dinero o por servicios. Muchas gracias por la atención, por la conexión y que tengan un feliz día. Gracias. Vale, ustedes.